Hola mis amados hermanos, que Dios Todopoderoso me los bendiga en este día hermoso. Gracias a Dios por un día más que nos da el privilegio de poder estar aún vivos, sanos, tener alimento en nuestro hogar, poder tener aún a nuestros hermanos en Cristo, a todos, a nuestras familias. Hay que dar gracias a Dios absolutamente por todo lo que Él nos da, porque Él siempre nos colma de bendiciones, día con día nos está colmando de bendiciones a usted y a mí. Y siempre debemos de dar gracias. Desde que usted abre sus ojos, dé gracias a Dios por el día que le está dando, porque usted no sabe si es su último día, o son sus últimos minutos, o segundos. Nadie tiene garantizado un segundo más de vida. Como tal, debemos de ser agradecidos con Dios absolutamente en todo, y dar gracias a Dios siempre. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje hermoso. Tal vez dirán algunos que es muy conocido, muy trillado, pero la palabra de Dios nunca es trillada. Jamás, nunca es trillada. La palabra de Dios siempre tiene un nuevo mensaje para usted y para mí. No importa dónde estemos, la palabra de Dios siempre es actualizada. Quiero que busquen en Marcos, en el capítulo 10. Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46. Marcos 10, 46. Busquen en sus Biblias Marcos 10, 46 y vamos a tener una muy pequeña meditación respecto a este pasaje, pero que nos va a ayudar y nos va a hacer sentir mucho mejor siempre, porque la palabra de Dios siempre nos va a vivificar, siempre nos va a llenar de amor, de gozo, de optimismo, deseos de seguir adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un pasaje hermoso. Vamos a pedir al Señor dirección. Padre Santo, en este día hermoso, Señor, ponemos en tus manos nuestra iglesia, nuestra congregación, a cada hermano de nuestra congregación, a cada hijo de Dios que tenga temor de ti, oh Padre Santo, y pedimos sabiduría de lo alto y que tu Santo Espíritu siempre nos llene de conocimiento de tu palabra, Padre mío, para poder llevarla a aquellas que lo necesitan y crecer nosotros día con día en tu palabra, Señor, para estar cada vez mejor en ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos cristianos, no hipócritas, no falsos, Señor, sino verdaderos hombres y mujeres de Dios, Señor. Pongo en tus manos nuestra congregación nuevamente, nuestra iglesia, oh Dios, y oh Padre, aleja esta pandemia de nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús damos gracias por todo. Amén y amén. Este pasaje, hermanos, es hermoso, es precioso, y quiero que pongan atención a esto y que observen algunas cosas. Dice el versículo 46, cuando iniciamos, dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Y dice: y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí vemos un hombre que está sentado en el camino. Está sentado en el camino y mendigando. Ahí estaba él a la entrada de las puertas de Jericó, pidiendo siempre una limonita, por favor, una limonita, ayúdeme. Ni siquiera podía decir una limonita en el nombre de Jesús, como dicen ahora las personas que están pidiendo en las calles. No conocía a Jesús, él solamente estaba ahí sentado. Y vemos aquí algo importante, hermanos. Todos estos acontecimientos que vamos a ir relatando no sucedieron cuando Jesús entró a Jericó. Vemos que aquí dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos. Todas las cosas que le van a acontecer a Bartimeo, el ciego, sucedieron cuando Jesús salió, no cuando Jesús entró. Recordemos que él no conocía a Jesús.
Cuando Jesús entró a Jericó, ni idea tenía él de quién era Jesús. Él sencillamente escuchó una multitud, un poco de gente entrando en la ciudad, y él nada más ponía su mano y pedía una limosna. No conocía a Jesús. Y hay muchas personas hoy día que están sentados en el camino mendigando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. No saben quién es Jesús. Nada. Ni siquiera han oído escuchar de él. Dice en el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, vamos a verlo de esta manera. Entró Jesús. Bartimeo, como dije en ese momento, no conocía nada de Jesús. Pero ¿qué empezó a suceder en esto? Bartimeo, sentado en el camino, empezó a escuchar de Jesús. Empezó a escuchar a la gente murmurar de Jesús. Viste que hay Jesús Nazareno que está en tal parte. Viste que Jesús hizo X milagro. Viste que Jesús restauró un matrimonio. Viste que Jesús sanó a un paralítico. Viste que Jesús dio vista a un ciego. Y Bartimeo escuchando. Hermanos, porque miren esto. A una persona invidente, siempre, sin excepción, tal vez habrá una excepción por ahí, pero por lo que yo conozco, se les desarrolla el oído de una manera increíble. Son puro, mire, radar. Ellos captan absolutamente todas las cosas. Tienen un oído excelente. Son grandes músicos, escuchan todo, absolutamente todo. Bartimeo no era la excepción. No tenía vista, pero estaba escuchando de un Jesús que estaba en Jericó haciendo grandes milagros. Y Bartimeo seguía sentado junto al camino. Pero ¿qué pasó? Ya él empezó a escuchar, empezó a sentir ese deseo de conocer quién es ese Jesús, el cual está sanando. Muchas veces, hermanos, nosotros no escuchamos, no queremos escuchar, pero Jesús está actuando. Jesús está actuando en el Jericó de nuestro hogar, en el Jericó de nuestra vida, en el Jericó de nuestro país. Él está ahí haciendo milagros. Y nosotros tenemos que empezar a escuchar. Ese es un paso primordial, escuchar la palabra de Dios. Así como Bartimeo empezó a escuchar, nosotros debemos de escuchar y leer la palabra del Señor para crecer aún más y conocer de aquel que nos ha salvado. Dice que el Señor, y oyendo que era Jesús Nazareno, cuando el Señor Jesucristo empezó ya a salir de Jericó, ya Bartimeo conocía del Señor. Ya Bartimeo sabía absolutamente todos los rumores, porque él estaba sentado a la puerta y conocía absolutamente todo. Dice el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora bien, salió el Señor Jesús de Jericó con todos sus seguidores, toda la gente, los milagros que él hizo, todos felices de haber conocido al Señor Jesucristo después de las puertas de Jericó. Pero Bartimeo no se quedó callado. ¿Por qué? Porque ya él había escuchado de Jesucristo y dio ese gran primer paso. Clamó, dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Antes de que Jesucristo se fuera de la ciudad, él clamó y dijo: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué implica la palabra misericordia? Se lo he dicho a mis hermanos en la congregación. La palabra misericordia significa dar el corazón al miserable. Misericordia, dar el corazón al miserable. Eso es lo que pedía Bartimeo: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y él continuó gritando y el Señor Jesús seguía caminando. Dice, vuelvo a leer, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. O sea, prácticamente gritaba, pegaba gritos, y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, vuélvete a mí, reconoce, aquí estoy, Señor, clamo a ti, necesito de ti. Como nosotros debemos de clamar al Señor: ten misericordia de mí, soy pecador, soy pecadora, necesito de ti. Y el Señor no lo deje pasar, porque el Señor siempre va a pasar a su lado. El Señor siempre va a estar con usted. Si usted no conoce a Cristo, Él le va a pasar al lado suyo.
en alguna vez en su vida, pero usted tiene que clamar y pedirle al Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 48, y muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre va a haber alguien que lo quiera callar a usted. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber personas o algunas cosas en la vida que le van a poner obstáculos para que usted no clame al Señor, para que usted se sienta menos que otro, para que usted se sienta que no tiene validez en la vida. Algunos le dirán, usted no sirve para nada, usted es un inútil, usted es un gran pecador, usted es una gran pecadora, a usted ni su mamá la quiere, o ni su mamá lo quiere. Siempre le van a poner obstáculos. Cuando usted empieza a clamar al Señor, le van a poner obstáculos. Y uno de los grandes obstáculos siempre va a ser Satanás, poniendo sus dardos del enemigo, lanzándoselos a usted, para que usted no clame, para que usted no alabe el nombre del Señor. Tal vez está llegando a la iglesia por primera vez, tal vez está empezando a andar en los caminos del Señor Jesucristo, y usted levanta las manos para alabar y glorificar el nombre del Señor, y no faltará alguien que lo vuelva a ver con una cara así como, ¿y este qué le pasa? ¿Y ese qué? ¿Qué está haciendo así? ¿Qué son esas payasadas? Si usted tiene que clamar al Señor y alabar el nombre del Señor, hágalo. Hágalo sin ningún temor, porque nace de aquí, nace del corazón. Nadie nunca tiene que taparle a usted la boca para alabar y glorificar el nombre del Señor. Si usted quiere alabarlo, hágalo con gozo, hágalo con esos deseos grandes, porque siempre van a haber muchos que lo quieren callar. Así como a Bartimeo le decían, cállese, cállese. ¿Pero qué hacía Bartimeo? Gritaba más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era lo que él decía, gritaba más. Ahora bien, el Señor Jesucristo iba caminando y el último grito que dijo Bartimeo, Jesús, ten misericordia de mí, prácticamente detuvo al Señor Jesucristo de freno, lo paró en raya, como dicen, lo frenó. Mire lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Observa esto. ¿Fue Jesús a traer al ciego Bartimeo? ¿Fue Jesús a traerlo? No, dice la palabra de Dios que Él mandó a otros a traerlo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó, dice, a llamarle. Mandó a llamarle. Amados hermanos, ustedes que ya conocen de Cristo, que ustedes que ya están en una iglesia, que están trabajando en una iglesia, que ya son maduros en la fe, que ya han caminado un tiempo en la fe, en el camino del Señor Jesucristo, el Señor les va a mandar a ustedes a traer a muchos ciegos, a traer a muchos Bartimeos a Él, llevárselos al Señor Jesucristo. No son sus almas, no le pertenecen a usted, no le pertenecen a ninguno de nosotros, las almas le pertenecen al Señor Jesucristo. Y como tal debemos de ser responsables de ir y traérselas a Jesús, no a traérnoslos a nosotros mismos, como lamentablemente muchos líderes eclesiásticos, muchos pastores, eso es lo que hacen, buscar ovejas, incluso roban ovejas de otras iglesias, solamente mire para buscar el diezmo, para buscar la ofrenda, para buscar dinero. Eso no es así. El Señor Jesucristo dice, ven, vaya, tráigamelo a mí, tráigamelos a mí. El Señor Jesucristo es el que se encarga de todas las cosas. Nuestro deber, nuestra obligación, nuestra misión como hijos de Dios es traer las almas a Cristo. Vuelvo a leer. Entonces Jesús mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Ten confianza. Primeramente Bartimeo tenía que tener confianza con aquellos que fueron a llamarle. Nosotros debemos de tener confianza, pedirle a Dios sabiduría de que si esas personas que está enviando son confiables, que si podemos ir con ellos a los pies de Cristo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso es imposible. Y como dije hace unos segundos atrás, lamentablemente hay muchos intereses materiales en el mundo que lo que buscan es seguir eso. Nosotros debemos de buscar seguir a Jesucristo y traer almas que sigan a Jesucristo. Una actitud sana es multiplicarnos sanamente. El Señor en el Génesis le dijo a Adán que se multiplicara, que crecieran y se multiplicaran. Las iglesias deben de crecer y multiplicarse sanamente. Sanamente. Nosotros no podemos multiplicarnos con gente mediocre. Si usted es mediocre, se va a multiplicar mediocre. Si usted no conoce a Cristo, va a traer personas que jamás van a conocer a Cristo porque su actitud es totalmente irreverente.
Hay mucho que hablar de esto, hermano, pero bueno, vamos a continuar. Se detuvo el Señor, levántate, te llama. Levántate, levántate de donde estás, levántate de la entrada del camino, levántate, ven, dice, y él, Bartimeo, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dice que él se levantó y vino a Jesús, pero aquí dio un paso muy importante que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos que hacerlo. ¿Qué es lo que dijo aquí Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Arrojó su capa, arrojó su único cobijo, su única habitación, su único caparacho, por decirlo así, como la tortuga, lo único que él tenía. Porque los indigentes de esa época lo único que tenían de ellos era ese gran cobijo, esa gran capa encima, que siempre por lo general estaba sucia, estaba mugrienta, maloliente, porque de ellos se cubrían de los vientos fuertes, de las arenas e incluso de los golpes que algunos malas personas les propinaban a ellos, porque eran indigentes y no los querían, y muchas veces los golpeaban, y ellos tomaban ese gran cobijo fuerte, grande, y se tapaban con él. Ahora bien, vemos aquí el acto de fe de Bartimeo. Arrojó esa capa, era su única protección, la arrojó, no dejó absolutamente nada para él. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire, hermanos, hay personas que el Señor Jesucristo los llama y les da miedo arrojar su capa, les da miedo arrojar su cobijo, su protección. Sencillamente van a Jesús y vienen arrastrando su capita, o sea, la ponen al hombro, no la sueltan. Y nosotros, para llegar a los pies de Jesucristo, debemos de soltar todo obstáculo, debemos de soltar todo tipo de droga, todo tipo de alcoholismo, todo tipo de emociones no buenas, todo tipo de tentaciones, todos pecados, dejar absolutamente todo para seguir al Señor Jesucristo. Debemos de dejar absolutamente todo, repito, para guiarnos y llegar a los pies del Señor Jesucristo. Arrojar lo que usted tenga, absolutamente todo, dejarse de emocionalismos y creer que en ese momento ya soy salvo, el caminar al Señor Jesucristo, sí, llegar a los pies de Cristo. En el momento de recibir a Cristo hay salvación, pero si lo hace de corazón. Pero después hay un camino, hay un proceso que debemos de ir limando asperezas en el camino, debemos ir mejorando nuestra vida cristiana. Ahora bien, el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor siempre le va a preguntar a usted, ¿qué quieres que te haga? El Señor lo llama a su presencia, Él le dice, ven, mandó a otros a traerle. Usted se levantó del camino, del lodo cenagoso, del fango cenagoso donde estaba, en el pecado, en la inmundicia, en la inmoralidad, en la incredulidad, en la hechicería, en el alcoholismo, en las drogas, en todas esas cosas. Usted se levantó de ahí. Pero el Señor Jesucristo le va a preguntar, ¿y qué quieres que te haga? ¿Usted está listo para decir al Señor lo que usted quiere? No va a pedirle usted trivialidades, no le va a pedir deseos mundanos. Usted tiene que pedirle al Señor cosas espirituales, como Salomón, que le pidió al Señor sabiduría. Debemos de pedir sabiduría para saber qué pedir al Señor en el momento que llegamos a los pies de Cristo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Hay tantos ciegos espirituales que creen que ven, que creen que están observando, pero están ciegos. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, quiero recobrar la vista, quiero verte, quiero ver tus caminos, quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad. Ese era el anhelo de Bartimeo. Después de que escuchó todas las grandes maravillas que hacía Jesús en Jericó, él quería que esas maravillas se hicieran en su vida. Eso pasa, hermanos. Cuando yo no conocía a Cristo, yo empecé a escuchar de Cristo. Luego empecé a clamar a Cristo. Después empecé a llenarme de la palabra del Señor y a caminar con Él. Porque eso es lo que debemos de hacer. Recuerden que al principio de este pasaje, Bartimeo estaba sentado en el camino, pero al final de este pasaje que estamos meditando, camina con Jesús
en el camino, ya no está ahí. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Veamos aquí, le dice maestro, está reconociendo que el que está delante de él es el sabio por excelencia, que es Jesucristo. Y nosotros debemos de tener ese conocimiento de saber que el que está delante de nosotros, Jesucristo, es el mismo Dios, el gran yo soy, el gran Adonai, Yahvé, el Rey de los cielos, el Rey de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Y debemos de clamarle, decirle, maestro, aquí estoy, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren este último pasaje. Y Jesús le dijo, vete. ¿Se fue Bartimeo? ¿Se fue? El Señor le dijo, vete. Vete, dice, tu fe te ha salvado. Pero no. ¿Cómo me voy a ir? Dijo Bartimeo. ¿Cómo es posible que después de que estas cosas hermosas me sucedieron a mí, voy a dejar yo a mi Señor? De ninguna manera. El Señor le dijo, vete, pero no, él siguió caminando. Muchas veces el Señor nos prueba en una manera, como dicen por ahí unas hermanitas de la congregación, les ponen cascaritas de banano para ver si se resbala. Pero no. Bartimeo le dijo al Señor, vete, y él no se fue. Mire lo que dice, y enseguida recobró la vista, empezó a ver, empezó a vivir la vida en Cristo Jesús, empezó a mirar a Jesucristo y a caminar con Jesucristo. Él no se fue, no se devolvió, no hizo caso, en una manera de decirlo así. Vete, le dijo el Señor Jesucristo, pero no, yo cómo me voy a ir, dice, y recobró la vista y enseguida y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, nosotros debemos de seguir a Jesús en el camino. Esa es nuestra meta, esa es nuestra vida. Caminar con Jesús, estar con Jesús, vivir con Jesús. Alimentarnos de esto que es la palabra de Dios con Jesús. Eso es nuestra meta. Ver, observar y con Cristo Jesús. Si usted está sentado en el camino, si está sentado y sentada a la puerta de su Jericó, por decirlo de esta manera, empiece a escuchar, porque hay un Dios poderoso haciendo milagros alrededor de usted, alrededor de su vida. Y si usted empieza a escuchar, va a empezar a clamar, aunque no vea, aunque no sepa, aunque no pueda ver con estos ojos físicos, pero sus oídos están escuchando lo que está haciendo Jesús de Nazaret en su Jericó. Y usted tiene que empezar a clamar. Y el Señor Jesucristo, cuando Él salga de su Jericó, usted tiene que levantarse y gritar y clamar al Señor: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor se va a detener. ¿Por qué Él se va a detener? Porque Él nos ama. Él nos ama a cada uno de nosotros. Se va a detener y va a mandar a alguien a que le traiga. Y si esas personas son verdaderamente guiadas por el Espíritu Santo de Dios, lo llevará a la presencia de Cristo Jesús. Y usted se gozará y vivirá en el Señor y caminará con el Señor. Eso es lo que debemos de buscar en nuestra vida, mis amados hermanos, caminar con Cristo Jesús. Siempre. Es una breve meditación, muy básica tal vez, pero nos llena de conocimiento, de saber que el único camino es Jesucristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, y nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos de caminar con Cristo Jesús para llegar al Señor, que es el mismo, para llegar a la presencia del Rey y estar y vivir por la eternidad con Él sin temor, sin angustias, sin enfermedades, sin sufrimientos, sin nada, solo alabar y glorificar el nombre del Señor. Espero que esta meditación, hermanos, haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido de bendición para mí. Todos los pasajes de la Biblia son de bendición para cada uno de nosotros. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga. Les amo mucho en Cristo y nos vemos próximamente. Que Dios nos los bendiga a todos. Cuídense mucho. Bye.